Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a una nueva edición de Jaque Continuo aquí en ACTV Principado. En el programa de hoy tendremos entrevista con Marcos Llaneza, quedaron cosas en el tintero de la primera vez. Hablaremos, por supuesto, del gran torneo del Robin Chess en Santander, 1.200 participantes, ni más ni menos. Hablaremos, por supuesto, de la Vilesa Activa, de la élite mundial, el Superbet Chess Classic, y adelantaremos en agenda lo que va a ocurrir este fin de semana. El pasado sábado 13 de mayo nos desplazamos a Santander para vivir de nuevo una edición del famoso torneo Robin Chess, un torneo que en esta ocasión batió incluso su propio récord, 1.200 jugadores, un torneo de ajedrez escolar desde sub-8 hasta sub-20 organizado por el Ayuntamiento de Santander, la Federación Cántabra y el Club de Ajedrez Salcedo. Como siempre, una nutrida expedición asturiana de varios equipos, del Naranco, del Vetusta, del Gijón 64, del Peñamellera, del Grupo Covadonga, del Antonio Rico, del Ensidesa también, y quizás espero no dejarme ninguno. Muchísimos niños, cerca de 100 asturianos que se fueron a disputar este torneo de carácter nacional en el que viene gente de casi toda España. Bastante buena actuación. No, buenísima actuación de la expedición asturiana, empezando por el sub-8, donde el nuevo jugador del Ciudad Naranco, Timofey Denchenko, se impuso con gran superioridad, 8 puntos en 8 partidas, campeón sub-8 de este trofeo Robin Chess. En el campeonato sub-12, Roque Ordiz, cuarto con 7 de 8, solamente perdió con el campeón, pero con tanta gente ya, con 7 de 8 ni siquiera quedas primero o segundo. Cuarto puesto, Iván de Martín obtuvo el séptimo. También brillantísimo el sub-14, donde Tina Prochayeva fue la segunda absoluta, primera chica, con 7 puntos de 8. Miguel Menéndez, el jugador del Antonio Rico, fue tercero con 7, Nico Martín Cabeza cuarto con 6,5, se jugó el título en la mesa 1 en la última ronda. También Javier González con 9 puntos, noveno, Iván López del Vetusta en los puestos de honor y Carolina Mulet, que se llevó el premio femenino, la jugadora del Vetusta. Muchísimos premiados entre los sub-14, una muy buena generación, y eso que faltaba, Lionel Sierra. A ver qué tal la selección este año. Sub-16, Nico Pedreira también finalizó en la mesa 1 y acabó en el puesto quinto con 6,5 puntos de 8. Marcos Gutiérrez acabó también en puestos de honor en el 10º lugar. Estamos hablando de torneos en los que juegan más de 200 niños. Alina Prochayeva, por su parte, pese a ser sub-14, disputó el sub-16 y quedó campeona femenina. Y en el sub-20, Jonás, pues a lo mejor no quedó tan contento con su resultado, pero firmó un 9º puesto y Paula Martínez, la obetense, consiguió el subcampeonato en el torneo femenino por desempate con la campeona. Por otra parte, el viernes se había jugado un torneo nocturno abierto para todos los públicos, con casi, me parece que 86 jugadores al final, porque hubo bastantes incomparecencias, bastante nivel, bastantes maestros y la victoria para el jugador asturiano, para el gijonés Carlos Suárez, que ahora vive en Cantabria y milita en el equipo vasco de Bilbao. 7 de 7, 100%, una nueva victoria para los jugadores asturianos.
Mientras tanto, a nivel de élite mundial, finalizó el Superbet Chess Classic que se disputaba en Bucarest, un torneo que tenía el gran atractivo de ver de nuevo en acción a Dean Liren y a Nepomniachtchi tras el Campeonato del Mundo. La verdad, jugar un torneo una semana después del agotamiento de haber jugado ese mundial no parece tan buena idea. Entendemos que responde a compromisos previamente adquiridos. Y lo que es la motivación, ¿no? Que eso tenemos que darnos cuenta todos cuando vamos a jugar, ¿no? Que no es lo mismo ir motivado que desmotivado. Ni Dean Liren ni Nepomniachtchi brillaron especialmente. De hecho, Dean Liren acabó octavo entre los 10 jugadores y Nepomniachtchi noveno. En un torneo que finalmente se llevó Fabiano Caruana, 5,5 puntos, 2 victorias, 7 tablas, muy ajustado como siempre. Esto es la élite mundial, pero bueno, terminar invicto y sumar un +2 le sirvió para conseguir el primer premio. Wesley So y Richard Rapport, los que acabaron en segundo y tercer puesto con 5 puntos. Un torneo que tiene de premio ni más ni menos que $100.000. Y una de las grandes estrellas juveniles, Firouzja, el iraní ahora afincado en Francia, es el que tuvo el placer de ser el primero en derrotar al nuevo campeón del mundo. Se impuso a Dean Liren en la partida de este torneo. En Asturias, bueno, pues no tenemos el Superbet Chess Classic, pero tenemos un muy bonito torneo de aficionados que se está jugando los lunes, de aficionados y federados. Se está jugando los lunes, organizado por el Ensidesa en el Polideportivo de la Magdalena. Y anunciamos la semana pasada, son 7 lunes seguidos, cualquiera se puede unir a la fiesta, simplemente tiene que pasar por el Polideportivo de la Magdalena en Avilés un poquitín antes de las 6 y apuntarse. En la edición del lunes ya subimos a 41 jugadores. Pero lo que no cambió fue el nombre del ganador. Marcos Gutiérrez, el jugador del Vetusta, se volvió a imponer de nuevo con 5 de 5, o sea, lleva 100%, 10 de 10 en estos dos torneos. Recordemos que todo esto puntúa para un circuito con la suma de los puntos final, así que Marcos también, obviamente, se encuentra líder de ese circuito. En esta ocasión, el segundo lugar fue para Miguel Ángel Lanza, y el tercero para del Ensidesa, y el tercero para Nicolás Martín Cabeza, jugador también del Vetusta. De nuevo, invitar a todos los aficionados a pasarse el lunes por Avilés y jugar el próximo Avilés Activa. Todavía quedan los ecos del Pequeños Gigantes, ese torneo con ajedrezes gigantes que se jugó en la Plaza de la Catedral y que tuvo una enorme repercusión. Nosotros teníamos muchas ganas de ver imágenes de la final, también del torneo, pero de la final con esas piezas. Recordemos, el rey pesa 220 kilos, pues no sé, una torre, un caballo andarán a lo mejor por los 170, 180. Van con ruedas, pero aún así, para niños menores de 12 años, realmente no resulta sencillo moverlas. Fue toda una fiesta. Vamos a ver este vídeo con uno de mis momentos favoritos. Imagínense ustedes hacer el enroque con piezas que pesan 200 kilos. Narcissistic neighbor, she's real hot, but they said to never date her.
Y la agenda de esta semana indudablemente viene marcada por el Campeonato de Asturias Rápido por equipos, que se va a disputar en Cabranes, en la bella localidad de Torazo, en la hostería de Torazo, un marco incomparable, muy bonito. 23 equipos se van a enfrentar, organizado por supuesto por la Federación Asturiana de Ajedrez y por el Club Gambito de Cabra, el Club de Cabranes, a ritmo de 15 más 5. En esta competición se había disputado ya el rápido individual, este es el por equipos, ranking 1 para el Vetusta, ranking 2 para el Gijón 64, que pueden reeditar el duelo que tuvieron en el Campeonato de Asturias estándar. De este torneo veremos imágenes la próxima semana. Por otra parte, aunque ya se han disputado las fases de otros torneos, en Gijón y en Avilés, la fase local de los Juegos Deportivos, tendremos también sesión de Juegos Deportivos en Oviedo el domingo 21 en el Polideportivo de la Corredoria y en Siero ese mismo domingo 21, en ambos casos por la tarde. También informaremos de esos torneos. Y vamos a dar paso a la publicidad antes de irnos con la entrevista a Marcos Llaneza. Si hace una semana estuvimos aquí a Marcos Llaneza y pudimos hablar un poco de su faceta como jugador, pues hoy lo volvemos a traer al estudio, pero en este caso para hacer una cosa que nos habéis pedido bastante, que es hablar de la faceta de entrenador o de cómo entrenar ajedrez. En cualquier caso, bienvenido de nuevo Marcos Llaneza. Un placer estar aquí de vuelta. Y pues esta vez venimos a hablar un poco eso de qué es un entrenador de ajedrez, cómo entrenar también por uno mismo, pero también cómo ayudar a otros a mejorar. Y bueno, vamos a hacer un poquitín de historia. Sin duda alguna, también hay cantera de entrenadores. Las primeras clases en colegios y luego en el club. ¿Cómo empezaste tú a dar clases? Bueno, a ver, me gusta el ajedrez y me gusta, pues, si alguien está interesado en el ajedrez, ayudarle. Así que sí, empecé pues cuando tendría 15, 16 años ayudando un poco en los colegios, algo bastante básico, en el colegio en el que yo había empezado, y la verdad es que no tenía mucha idea de cómo funcionaban las cosas, ¿no? Y sí, digamos que es iniciación, ¿no? Un poco enganchar a los niños al juego y bueno, que yo ya fue un poco luego ayudando en el club en el que jugaba, ¿no? En el Ciudad Naranco, unas clases a niños que estaban ya un poco más sí, tecnificación, ya, ¿no? Un poco más, sí. A ver, en aquel momento estaba compaginándolo con mi faceta de jugador y, a ver, un jugador pues siempre siente más interés, ¿no? Cuanto más nivel, ¿no? Cuanto más exigencia hay, ¿no? En el jugador, ¿no? Una clase de iniciación es interesante, ayudar a los niños, pero bueno, para cuando estás todavía en competición, ¿no? Pues te sientes como más valorado, te sientes como más útil una clase que bueno, que te está, digamos, obligando a dar todos tus conocimientos, ¿no? A poner todo tu conocimiento en la clase, ¿no? Entonces, sí, así como empecé, ¿no? Claro, el nivel del alumno y el interés y ver cómo esos alumnos progresan. Y bueno, un momento muy importante es cuando, yo creo que esto es por la Federación Española, ¿no? Cuando empiezas a entrenar aquí en Asturias a Jaime Santos Latasa, que actualmente pues, es selección española. A ver, no porque tú le hayas entrenado, sino porque bueno, estamos hablando de un fenómeno. Tiene que ser realmente increíble, ¿no? O sea, sí, cuando te llega la noticia, vamos a entrenar a Jaime. Sí, surgió una oportunidad. Yo estaba bueno, ligado a la Federación Española, jugando, conocía los planes de entrenamiento de la Federación Española porque había sido jugador
y apareció una posibilidad en el norte, había, bueno, aquí en Asturias, una generación de jugadores jóvenes talentosos, y Jaime, bueno, residía en León, surgió la posibilidad de que pudiera venir a jugar a Asturias, y sí, la idea era hacer un grupo de entrenamiento, eran 4 jugadores inicialmente, para que hicieran sesiones de entrenamiento, yo me Sí, encargaba de estaba las también sesiones. Carlos Sí, Suárez, ¿verdad? Carlos Suárez de Gijón estaba, que jugaban en el Ciudad Naranco, estaba Alessandra Suárez, que era del Sidesa, Campeona que de era Asturias campeona y varias campeona veces. de España femenina de su edad, y David Baragaño, que también es del Ciudad Naranco, y la idea era hacer sesiones de trabajo con ellos, ¿no? Y bueno, Jaime, lo que te puedo decir es que, bueno, se empezaron las sesiones de trabajo, la idea era trabajar con todos en equipo, pero me acuerdo que tras, yo creo que serían 2 sesiones, yo me acuerdo de tener que contactar con la Selección Española y decir, creo que esto tenemos que organizarlo de otra manera, Sí. porque yo no creo que esto vaya a funcionar en una clase en grupo los 4, ¿no? Te podría decir que había diferentes velocidades en la manera en el aprendizaje, ¿no? También, a ver, cuando hablamos de los niños es importante incluso la personalidad, la manera Sí, que sí. tienen, ¿no? Pero claro, el caso de Jaime ya veías desde pequeño bueno, que va unas velocidades por delante, ¿no? de los demás. Es que yo recuerdo además el tema, por ejemplo, del disco duro con todo el material que tenía preparado, que Jaime a lo mejor con 10, 11 años había preparado ya contra casi cualquier jugador de España, ¿no? Contra Illescas, contra quien fuera, por si me acaso me toca, ¿no? Y que la cantidad de información era como para, bueno, te quedabas con la boca abierta, ¿no? Sí, una capacidad en su caso, creo que una capacidad de memoria, no sé si dice una memoria fotográfica, tiene una facilidad para reconocer patrones, se veía las partidas del rival y reconocía las aperturas que jugaba y reconocía las jugadas que tenía que hacer, y la verdad es que para su edad, pues ese almacenamiento era increíble, ¿no? O sea, estaba preparado pues eso, en el campeonato por equipos, para 2 o 3 rivales, sabía lo que jugaban, con las piezas blancas, con las piezas negras, era asombroso. ¿Y cómo se entrena a este grupo de gente? Es decir, ¿qué trabajamos? Bueno, tienes que adaptarte un poco al nivel, ¿no? A los conocimientos que tienen ellos. Claro, primero sería conocerles. Claro, y cuando hablamos de jugadores jóvenes, yo creo que también la parte emocional, la parte psicológica es importante, porque la parte de la apertura, por ejemplo, no es que digamos que hay una apertura buena o mala, es que la misma apertura para un jugador es apropiada y para otro no, es en función Sí, a tu gusto, de ¿no? tu estilo de Tu juego, estilo. ¿no? Entonces es importante conocerlos, y quizá la parte fundamental, por ejemplo, cuando trabajaba con ellos era la parte de la estrategia y de los finales, todo lo que va orientado. Digamos que en el ajedrez hay los planes, digamos, a corto plazo, que es lo que sería la táctica, ¿no? Que, digamos que encontramos una manera de obtener una ventaja o de solucionar un problema en un espacio corto de jugadas, puede ser 2, 3 jugadas, y la estrategia, que ya es algo más a largo plazo, ¿no? Visualizar cómo quizá podemos iniciar un plan ahora, podemos situar las piezas de tal manera que quizá en un futuro de 8, 10 jugadas, incluso más adelante, esto nos va a dar unos frutos. Normalmente para un jugador joven eso es complicado. Estamos hablando principalmente por la falta de paciencia, ¿no? Para empezar. Entonces, esa parte de, digamos, estrategia, de final, de visualizar algo a largo plazo es donde quizá pues, el jugador joven sufre más. El adulto es más paciente y puede ver cómo a largo plazo quizá esto pueda darle unos beneficios, ¿no? Entonces, esa parte es la más importante. Yo tengo 2 comentarios que hacer, a ver si tú me corriges o lo aceptas, ¿no? El primero es que quizás ahora se confía demasiado como en el entrenador o en que se lo den hecho, que como que el que quiera progresar tiene que saberlo, y nos lo decía Samuel cuando estuvo aquí, que tienes que hacer trabajo propio. Esa es una. Y otra, hablaste antes de finales. No se estudia demasiado poco los finales últimamente, no es como todo apertura, apertura, y los finales son fundamentales. Sí, bueno, lo que dices de trabajar por tu propia cuenta a mí me parece esencial. El entorno puede leer la mente del jugador. Es una herramienta, no vas a jugar por él. Yo considero que en determinado momento, bueno, hablamos de que, por ejemplo, Magnus Carlsen tiene entrenadores. Entonces, esto no es que hay una persona que le va a enseñar a Magnus Carlsen algo, ¿no? Es una persona que puede guiar a Magnus Carlsen en determinadas posiciones. Entonces, un entrenador puede guiar a un jugador y decirle,
bueno, creo que estas posiciones son adecuadas para tu estilo, creo que debes trabajar en esta parte del juego porque la tienes un poco más, ok, es más débil, ¿no? Pero tiene que salir del jugador el trabajar, tiene que salir del jugador a veces pues experimentar en diversas posiciones, ¿no? Entonces sí, a mí me parece que es lo más importante, el entrenador, para lo bueno y para lo malo diría que lo que afecta el entrenador al resultado del jugador no creo que sea más de un 10%. Nada más. El jugador es el que hace las jugadas, el jugador es el que no solo es el conocimiento, es la tensión de la partida, la presión, controlar todo eso, y eso el entrenador pues durante la partida, pues eso, como te digo, puede aconsejar algo antes, pero es el jugador el que está metido ahí. Entonces, para mí el entrenador asesora, pero nada más. Y lo que dices de los finales, el problema es que las aperturas es la parte inicial de la partida, entonces nosotros tenemos la posición inicial, la conocemos, y entonces es como que la posición de la apertura es algo a lo que queremos que podemos llegar a esa posición, ¿no? Podemos memorizar las primeras jugadas y podemos alcanzar esa posición, y entonces si tenemos el conocimiento de esa posición podemos obtener ventaja. La cuestión está en que hay la cantidad de posibilidades que hay en el ajedrez es increíble, no sé, pero estamos hablando de millones. Entonces, no es posible poder entender, poder estar preparado para todas y cada una de esas posibilidades. Con lo que los finales se les ningunea un poco, porque evidentemente no puede estar preparado a todas las posiciones y parece como que es algo lejano, pero creo que mucha gente no comprende que el final no deja de ser más que una consecuencia de lo que ha ocurrido en el medio juego, y el medio juego es una consecuencia de lo que ha ocurrido en la apertura. Entonces, de nada me sirve tener un alto conocimiento de una apertura si lo que obtengo es una ventaja que me lleva a un medio juego en el que si no tengo el conocimiento, o tengo el conocimiento que me deriva en una ventaja en el final, pero si desconozco el final, esa ventaja no la sé utilizar y por lo tanto no obtengo resultado. Todo va en conjunto y hay que trabajar todos los aspectos, ¿no? Es que quizás sea como que la apertura es como más agradecida, ¿no? Porque ya es como que no estás jugando tú, en realidad está jugando, yo qué sé, pues Carlsen o Kasparov, el que haya hecho esas líneas antes, te sientes más confiado, pero en el final es que eres tú con poco tiempo, y yo creo que más te vale saber por lo menos lo básico, ¿no? Claro, la apertura, a fin de cuentas, puedes pues eso, imitar las jugadas que has visto en un libro o en un vídeo, entonces tú puedes realizar esas mismas jugadas, entonces no estás haciendo tus verdaderas jugadas, lo que tú estás pensando, sino el conocimiento que has adquirido, pero en algún punto no creo que, o sea, a ver, puede ocurrir que puedas realizar todas y cada una de las jugadas que has memorizado y que tu rival ha hecho todas y cada una de esas defensas, pero es realmente improbable. Entonces, en un momento tienes que adquirir un conocimiento un poco más generalizado, ¿no? Tanto estratégico como pues en los finales, pues saber convertir una ventaja, no una posición exacta, ¿no? Sino entender las virtudes de tener un alfil, las virtudes de tener un caballo, las virtudes de tener los peones de una manera o de otra. Que la estructura. Eso es un conocimiento más, es un concepto más generalizado. No se puede memorizar, se tiene que comprender y a través de la experiencia se va adquiriendo, ¿no? Más conocimiento. Es una parte que no se puede memorizar. Entonces, eso es algo que, bueno, que lleva muchas horas y que es complejo, que no es fácil de explicar, no hay una regla, ¿no? Exacta. Sí, haces esto y esto y ganas. Claro. Es menos agradecido quizás que la apertura. Por eso, sí, quizás en una sociedad de satisfacción inmediata parece que la apertura es como más productiva cuando probablemente no lo sea. Han cambiado muchas cosas los métodos de entrenamiento porque, bueno, la tecnología sobre todo, vamos, ya, antes pues cogíamos un libro y un tablero, ahora tienes el ChessBase, bueno, el ChessBase ya es casi esta historia, ¿no? Internet, etcétera. ¿Cómo estudiabas tú cuando decidiste dedicarte un poquitín más a esto y cómo estudias ahora? ¿Qué puede haber cambiado? Bueno, para mí, digamos que mi sesión de entrenamiento empezaba con realización de ejercicios de táctica, ¿no? De resolver esos problemas en pocas jugadas, un reconocimiento de patrones, ¿no? Reconocer cuando tienes estas piezas, cuando tienes esa estructura, cómo poder adquirir una ventaja a corto plazo y, bueno, realizar una batería de eso. Y luego trabajar los aspectos de mi juego, pues tanto apertura como medio juego como finales. Los finales a través de libros,
Todavía a través de libros. A ver, los finales, uno de los mejores jugadores de finales de la historia probablemente es José Raúl Capablanca, que fue campeón del mundo hace 100 años. Los finales es una comprensión. El ajedrez podemos decir que hay una parte que es cálculo y otra parte que es, pues, es entender lo que ocurre en la posición. En los finales del cálculo, porque tenemos menos piezas, la parte táctica tiene menos importancia. Por lo tanto, tienes que comprender cómo funciona, ¿no? Tienes que entender las virtudes de tu posición, los defectos, y por eso hay libros que todavía pues, pueden tener 50, 60 años y que lo que son las ideas generales están ahí presentes y siguen siendo igual de útiles y siguen siendo los mismos conceptos. La parte estratégica va un poco relacionado con eso también, ¿no? Entender, pues, como te digo, las habilidades de las piezas, esos planes a largo plazo, entender cuáles son los buenos y cuáles son los malos, y por lo tanto, pues eso es un conocimiento que apenas ha cambiado, digamos, en los últimos 100 años, pero bueno, la parte táctica está cada vez más presente, y en la apertura, mi manera de trabajar, yo escogía una apertura que quería jugar o una apertura que me encontraba que tenía problemas para enfrentarme a ella, y trabajaba con bases de datos, buscaba partidas de los jugadores más destacados o jugadores expertos, ¿no? A veces si encontrabas que en una base de datos que había un jugador, un gran maestro que en repetidas ocasiones realizaba la misma apertura, es un experto, no es una persona que sí ha hecho eso durante varios partidas y que ha estado estudiándolo durante varias horas, ha adquirido un conocimiento, etcétera. Sabe de lo que habla. Claro, entonces seguir esas partidas y tratar de buscar, ¿no? Cómo jugaban, cuáles eran sus planes y tratar de imitarlos, ¿no? Y creo que ahora se fía mucho del ordenador, los jugadores, ¿no? Demasiado. Claro, el ordenador es capaz de visualizar un cálculo de varias líneas durante las próximas 7, 8, 10, 12 jugadas, y entonces, claro, el ordenador es como que siempre encuentra una respuesta para cada jugada. Lo que ocurre es que a veces esas respuestas no siguen un patrón, ¿no? Como decimos, el ser humano tenía un plan y el plan lo ejecutaba, y entonces de una manera u otra podía cambiar una serie de jugadas, pero siempre estaba orientado al mismo plan. El ordenador encuentra, digamos, siempre como una excepción a cada jugada, y esas excepciones a veces son inconexas. Y el ordenador no nos va a explicar el por qué. Son inhumanas. Entonces tenemos que basarnos en una memorización de todas esas excepciones. Y claro, cuando las excepciones ya no estamos hablando de que sean 2 o 3, sino que el abanico se abre hasta una cantidad de memorización de 50, 60, 70 jugadas dentro de una apertura, pues ser capaz de memorizarlas todas, a mí me parece realmente complicado, pero bueno, hay gente que lo intenta. Ya en otro nivel, ¿no? Porque parece que a lo mejor vamos incluso a asustar a los aficionados. Imagínate, tenemos mucha gente que ve el programa que son pues aficionados, que les gusta jugar por internet, que quieren progresar, pero que a lo mejor se están asustando, bueno, tengo que estudiar finales, tengo que estudiar libros. Para un jugador más principiante, ¿cómo le recomendarías que entrenase? Hay una cosa que es fundamental, en mi opinión, y que no lo sé, creo que se ha perdido un poco en la actualidad, que es, bueno, un jugador tiene que jugar, tiene que ver sus propias partidas, tiene que sentir, tiene que ejecutar lo que ha estado estudiando, pero tiene que revisar sus partidas. Es fundamental, yo creo. Tiene que revisar sus partidas porque es una labor también del entrenador, ¿no? Si el jugador no es capaz de encontrar dónde están los errores, ¿no? De encontrar qué está pasando, ¿no? Cuando llego a estas posiciones, por algún motivo, de repente estoy perdiendo estas partidas, ¿no? O cuando llego a una posición en la que tengo una ventaja aquí, pero de repente, 5 jugadas después, de repente estoy perdiendo. Visualizar las partidas que estamos jugando y tratar de encontrar qué está pasando, tratar de reconocer lo que está ocurriendo y bueno, a partir de ahí, pues eso es quizá el primer punto, más que decir, estudiar finales, aperturas. Bueno, yo si cada vez que estoy llegando a una posición con pocas piezas, un final, cada vez que me encuentro en esa situación, estoy constantemente perdiendo mis partidas, eso me hace pensar que esa parte del juego no la estoy comprendiendo, ¿no? Entonces tengo que trabajar más en ella. Entonces creo que tengo que buscar dentro de mí, encontrar lo que está pasando, y en muchos casos comprendo que el jugador pues se inicia y no tiene tanta experiencia, esa es la parte del entrenador, ¿no? Encontrar esas partes, esas debilidades, también esos puntos fuertes y buscar entonces orientar el juego y el trabajo a esas facetas. Sí, yo creo que jugar, por supuesto, porque es como más se aprende,
la manía que hay ahora de como acabo la partida y ya paso el ordenador y el ordenador dice, es que aquí hacía este y ganaba. Yo creo que eso... Claro, pero son, como te digo, son excepciones, ¿no? Sí. A veces Es que no aprendes tampoco es que nada. en la jugada 36 te podía haber ganado. Me parece maravilloso, pero Felicidades. ¿qué ha ocurrido para que en la 35 estuvieras perdiendo o que en la partida 38 estés perdido? Eso es lo que tienes que analizar. Hay un momento, una excepción, un golpe, ¿no? Bueno, eso es un momento que eso no nos enseña nada, ¿no? Bueno, podemos intentar de reconocer qué ha pasado en ese momento, pero el global es lo que es importante a largo plazo. Tú has dado clases aquí en Asturias, en España, has estado también viviendo mucho tiempo, bueno, recientemente, últimamente era en Hong Kong, ¿no? Donde has estado también dando clases de ajedrez. También ahora hay una herramienta que es el Internet, que te permite que, bueno, pues tú estando, por ejemplo, en Oviedo o, por ejemplo, en Tanzania, puedas darle clase a alguien de fuera. ¿Cómo ves, pues como el futuro, cómo va a ser el tema este de entrenar ahora? ¿Cómo, no te digo incluso tu propio proyecto, sino... ¿Cómo crees que se está desarrollando el tema este de entrenador de ajedrez? Bueno, también la gente se informa ya por YouTube, a lo mejor dicen, yo no necesito un profesor, está todo online. Bueno, en cuanto a... Creo que lo que ha ocurrido ahora, ha habido un boom en el ajedrez en los últimos años, es que quizás de cuando empezamos a jugar ahora, es que hemos pasado de que había una falta de material, de información, de que había algunos libros, de que no había mucho conocimiento, a que quizá ahora mismo hay una sobreinformación, Un exceso. ¿no? Hay un exceso de información. Creo que también ha entrado ciertamente como un mercado económico, Claro. mucha gente ofrece pócimas, ¿no? para Sí. ser campeón del mundo en 5 meses y cosas así, porque les interesa. Es que es muy YouTube, es como los 3 métodos para ganar, Claro, ¿no? Eso no claro, existe. eso no existe. Yo he tenido, a ver, yo te puedo contar, yo me he encontrado con bueno, alumnos que me llegaba el padre y me decía, bueno, ¿cuándo le empiezas a mi hijo a enseñarle los trucos? No hay trucos, esto es lo que hay, ¿no? Pero como esperando que hay un truco que va a hacer que seas campeón. Hay una sobreinformación y es complicado a través de encontrar los materiales que sean útiles para nosotros. Eso es una parte que también creo que un entrenador tiene que trabajar en ello. El Internet ayuda mucho porque bueno, hay zonas, pues la verdad es que cuando he estado trabajando en Hong Kong, el motivo que la labor en Hong Kong es por una falta total de entrenadores. Es un sitio donde no había ni un solo entrenador en aquel momento, entonces ayuda mucho y hoy en día pues sí que es verdad que puedes trabajar por Internet en vez de estar allí, ¿no? Y eso evidentemente pues hay ciertas regiones que ayuda. De todos modos, yo tengo que decir que en especial con niños, me parece que el entrenamiento en persona es muchísimo mejor. No es necesario que haya un gran maestro entrenando cuando estamos empezando. Hay entrenadores que son muy buenos para elevar el nivel de maestro nacional a grandes maestros. Hay otros entrenadores que son muy buenos para empezar, para iniciación, seguir dando los primeros pasos. Y cuando hablamos de niños, el entrenamiento en persona a mí me parece que es fundamental, ayuda mucho más para ver si el niño está concentrado, ¿no? Para conocerlo emocionalmente, ver la cara, ver si está atendiendo o no, eso es clave para entender qué tipo de posiciones, qué tipo de ejercicios funcionan. A mí me parece que eso es clave. Bueno, nada, bueno, recomendamos, se nos acaba el tiempo como siempre, recomendamos trabajo propio, asesoría por parte del entrenador, que en Internet no todo es oro lo que reluce. No es oro todo lo que reluce, no. Y nada más, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, esperemos seguir viéndote por aquí, seguir viéndote entrenar, seguir viéndote jugar. Muchas gracias. Igualmente, a vosotros. Y lo mismo, pues muchas gracias a todos los espectadores y os esperamos en el próximo episodio de Jaque Continuo.